Pasé días preparando la Navidad para mi familia en mi cabaña del lago. Al llegar, la puerta estaba encadenada. No hagas una escena. Ya sabes, dijo mi hermana mientras oía a mis padres reír dentro. Mi única opción fue llamar al 911. No hagas una escena. Eso es todo. ¿Entendido? Con esa única y cortante frase de mi hermanastra, Valeria, toda la alegría y anticipación que había estado guardando se hizo añicos en un instante. Había abierto la puerta de mi villa apenas una rendija, asomándose por el estrecho hueco con ojos tan fríos y vacíos como si estuviera mirando una piedra en el camino. Irónicamente, la cadena de seguridad de última generación que había hecho instalar para este mismo día, por un profesional nada menos, ahora colgaba entre nosotras, protegiéndola a ella. ¿Entender qué, Valeria? Esto no es gracioso. Deja de bromear y abre la puerta. Está nevando y tengo las manos llenas de equipaje. Intenté desesperadamente que mi voz no temblara. Esta villa, mi castillo en el cielo, era algo que había construido con las ganancias que obtuve de días interminables y noches sin dormir. Siguiendo los mercados, invirtiendo cada ganancia de criptomonedas y acciones en este sueño. No es una broma. Lo digo en serio, dijo Valeria, escupiendo las palabras como veneno. Y entonces, desde detrás de la puerta, llegó el sonido de risas estruendosas. Mi madrastra Beatriz y mi otra hermana Isabela, y entre ellas, la suave voz de mi padre riendo también. Así que ya están todos aquí, ¿eh? Valeria no dijo nada. Su rostro inexpresivo me lo dijo todo. Para ella era obvio. Entonces, ¿por qué? ¿Sabes cuánto me preparé para este día? El rosbif de Wagyu, el pastel de Navidad de ese famoso pastelero, todo. Valeria me interrumpió, y por primera vez, sus labios se torcieron muy ligeramente. Era una sonrisa horrible, que mezclaba lástima y desprecio. Muchas gracias por todo el esfuerzo y por pagar todo. Realmente lo apreciamos. Y entonces dijo las palabras que nunca olvidaré. Lo siento, pero esta Navidad solo queremos pasarla con nuestra familia de verdad. La pesada puerta se cerró de golpe. Un agudo clic metálico le siguió. Vacío. Esa palabra ni siquiera empezaba a describir la ola oscura que subía desde el fondo de mi estómago. Una vez más, ¿era yo solo la que pagaba? Recuerdos de años atrás se repitieron vívidamente en mi mente como si todo hubiera sucedido ayer. Recordé el día en que corrí a la sala de estar agarrando mi carta de aceptación de la universidad. Papá, ¿lo conseguí? Entré en la universidad que quería. El rostro de mi padre se iluminó por un breve segundo, pero cuando miró a Beatriz sentada a su lado, su sonrisa se desvaneció. Eso es maravilloso, Lucía. Pero ya sabes, también tenemos a Valeria e Isabela pagando la matrícula de 3 universidades privadas a la vez. Es difícil, sinceramente. Unas semanas después, me llamó a su estudio y me entregó un folleto. Era una guía de programas de becas. Eres inteligente. Estoy seguro de que calificarás. ¿Por qué no intentas ir a la universidad por tu cuenta? Será una experiencia valiosa. Creí en sus palabras. Estudié como si mi vida dependiera de ello, pasé las entrevistas y obtuve la beca. Pero un día, justo antes de la graduación, escuché a mi padre y a Beatriz hablar. Finalmente terminamos de pagar la matrícula de Valeria e Isabela. Sinceramente, es verdad lo que dicen. Las chicas son caras. Sí. Gracias a Dios que Lucía consiguió esa beca. Eso realmente nos ayudó. Ese fue el momento en que me di cuenta. Yo era la única que había pagado su propia educación. Mientras mis hermanas vivían cómodamente bajo el cuidado de nuestros padres, a mí me habían dejado cargar con el peso sola. Mi supuesta experiencia valiosa no era más que un sacrificio hecho por ellas. Algo dentro de mí se rompió. La tristeza se endureció hasta convertirse en una rabia fría como el acero. Lentamente, saqué mi teléfono del bolsillo. Sin dudarlo, marqué los 3 dígitos en la pantalla. Servicios de emergencia, policía, bomberos o ambulancia. Una voz calmada de un operador respondió al otro lado. Estabilicé mi voz y hablé con claridad. ¿Policía? Hay varias personas ocupando ilegalmente mi propiedad y han dejado fuera a la legítima propietaria, yo.
El operador me pidió mi nombre, dirección y los detalles de la situación en un tono oficial. Simplemente declaré los hechos tal como eran. Ya no eran mi familia, solo intrusos. ¿Tiene alguna prueba de propiedad? Sí. Todos los documentos de la propiedad, la escritura electrónica y el contrato de compra están guardados en este teléfono. El operador escuchó y luego respondió enérgicamente, entendido. Enviaremos oficiales de inmediato. Por favor, quédese en su vehículo y manténgase a salvo. La línea se cortó. Me hundí en el asiento del conductor de mi coche, mirando fijamente a través del parabrisas la nieve que caía cada vez más fuerte más allá del cristal. En el salpicadero había una pequeña figura de Papá Noel. Mi difunta madre me la había regalado cuando era niña. Cada Navidad, la exhibíamos juntas, una pequeña tradición privada compartida solo entre nosotras. Después de que Beatriz se mudara, Papá Noel dejó de aparecer en la sala de estar. Fue apartado, olvidado en un rincón de mi habitación. Y ahora esa pequeña figura era todo lo que me quedaba de mi verdadera familia. Ya ni siquiera sentía tristeza. ¿Cuánto tiempo había pasado? Entonces, rompiendo el silencio amortiguado, llegó el sonido de una sirena que se hacía más fuerte mientras subía por el camino nevado. A través del borrón blanco, vi un coche de policía abriéndose paso lenta pero firmemente por la entrada. Se detuvo detrás de mi vehículo. 2 oficiales bajaron, ambos de hombros anchos, su presencia sólida y tranquilizadora. Usted es Lucía, la que denunció, ¿correcto? Recibimos su informe y nos informaron en el coche, dijo el oficial mayor, su tono severo pero no cruel. Primero, necesitaremos confirmar la propiedad. Le entregué mi teléfono. El oficial más joven escaneó cuidadosamente mi identificación y la escritura digital con su dispositivo de verificación. Confirmado. La propiedad pertenece a la persona que llamó. El oficial mayor asintió gravemente, volviendo su mirada hacia la puerta principal firmemente cerrada. Esto no es una disputa doméstica. Es un caso criminal claro. Nos encargaremos desde aquí. Toc. 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 ¿Policía? Abran la puerta. Silencio. La risa que había llenado la casa momentos antes se desvaneció por completo. Luego, la puerta se abrió. Solo una rendija, todavía con la cadena puesta. El hombre que apareció fue Carlos, el prometido de Valeria. Su rostro se congeló cuando vio a los 2 oficiales afuera. Policía, ¿qué está pasando? La propietaria, Lucía, ha presentado una denuncia. Están actualmente invadiendo su propiedad. Todos los que están dentro deben salir de inmediato. La voz del oficial era calmada, procesal, desprovista de emoción, pero cada palabra drenaba el color del rostro de Carlos. Momentos después, Beatriz apareció desde la sala, alarmada por la conmoción. ¿Qué? ¿Policía? Carlos, ¿de qué se trata esto? Su ira flaqueó en el instante en que vio los uniformes. Oh, oficiales. ¿Ha pasado algo? Cielos, aquí afuera con este tiempo, trabajando tan duro. Sonrió dulcemente, fingiendo inocencia, su voz goteando una falsa calidez. Señora, déjese de teatros, dijo el oficial mayor secamente, cortando su actuación. Ya se ha confirmado que usted y los demás dejaron a la legítima propietaria fuera de su propia casa. Esto constituye entrada ilegal y ocupación de propiedad privada. ¿Un crimen? La voz de Beatriz se quebró. No sea ridículo. Esta es la casa de nuestra hija. ¿Qué tiene de malo pasar la Navidad en familia? Fue entonces cuando di un paso adelante desde detrás de los oficiales. Me encontré con los ojos de Beatriz de frente. Tus hijas son Valeria e Isabela, ¿no? Me dijiste hace unos minutos que no soy parte de tu familia de verdad y me echaste. Ante mi aparición, Beatriz jadeó y su rostro se sonrojó. Lucía, ¿cómo pudiste hacer esto? ¿Traer a la policía a un asunto familiar? ¿Quieres deshonrarnos? Los únicos que deshonran a esta familia son ustedes, dije, cortando sus palabras con firmeza por primera vez en mi vida. Esta es mi casa, y ustedes no son más que intrusos que entraron sin mi permiso. Ante mi primera refutación, Beatriz se quedó momentáneamente sin palabras. Luego,
como si recordara su papel, se derrumbó dramáticamente en los brazos de mi padre, sollozando como una heroína trágica, finalmente deshecha. Cariño, escucha. Lucía nos está tratando como criminales. Mi padre me miró a mí y a los oficiales, su rostro tenso por la incomodidad. Luego vino la misma línea cansada que había usado toda mi vida. Oficiales, por favor. Esto es solo un malentendido, un pequeño problema familiar. Estoy seguro de que podemos resolverlo pacíficamente si hablamos. Mientras lo miraba, otro recuerdo, enterrado profundamente pero aún ardiente, resurgió una vez más. Cuando estaba en la secundaria, Valeria una vez me culpó de romper una ventana que pertenecía a la escuela. Por supuesto, yo era inocente. Pero cuando llamaron a mi padre a la escuela, no me dio oportunidad de defenderme. Por consideración a Beatriz y Valeria, simplemente se disculpó con mi tutor en mi nombre. Fue todo por el descuido de mi hija. Lo siento mucho. De camino a casa, se volvió hacia mí y dijo, Lucía, no empeores las cosas. Si aguantas, todo permanecerá en paz. Mi padre siempre se había preocupado más por mantener la paz que por decir la verdad. Y la que pagaba el precio de esa paz siempre era yo. Señor, el oficial de policía mayor interrumpió las excusas de mi padre, su tono frío y final, me temo que esto no puede descartarse como un malentendido. Según nuestra verificación, la propiedad de este inmueble pertenece en su totalidad a Lucía. Ninguno de ustedes tiene derecho a permanecer aquí. Ni por un solo segundo sin su permiso. Luego, con una voz que llegó claramente a todos los presentes, pronunció su advertencia final. Esta es una orden de desalojo oficial bajo la ley. Tienen 5 minutos para recoger sus pertenencias y abandonar las instalaciones. El incumplimiento resultará en arresto inmediato por entrada ilegal y negativa a abandonar propiedad privada. La palabra arresto golpeó el aire como una cuchilla, afilada e innegable. El prometido de mis hermanas palideció y retrocedió unos pasos. Estaba escrito en sus rostros. No querían nada más que cortar lazos con esta ridícula familia y desaparecer. Isabela se derrumbó en el suelo, sollozando como una niña. Solo Beatriz todavía se negaba a aceptar la realidad, su boca se torcía mientras intentaba gritar algo. Pero cuando el oficial más joven apoyó la mano en su funda y dio un paso silencioso hacia adelante, ella entendió. La Navidad perfecta que había planeado se estaba derrumbando de la peor manera posible. El plazo del oficial, 5 minutos, pendía sobre ellos como el temporizador de algún juego cruel. Se había ido su arrogancia. Se retiraron en silencio a la casa. Me quedé allí, con los brazos cruzados, observando en silencio. No quedaba ira en mí, ni tristeza, solo vacío y un desprecio frío y claro. Adentro, podía oírlos moverse apresuradamente. La sala de estar que había decorado con tanto cuidado brillaba con calidez, el árbol de Navidad relucía con luces doradas, el fuego crepitaba suavemente en el hogar, llenando la habitación de una luz apacible. Debajo del árbol había una pequeña montaña de regalos, cada uno elegido por mí durante las últimas semanas, mientras pensaba tiernamente en sus rostros. Ahora pasaban corriendo junto a ellos sin una sola mirada. Antes de que pasaran los 5 minutos, reaparecieron en la puerta con solo el mínimo de equipaje en la mano. Isabela, con los ojos rojos e hinchados, me lanzó una breve mirada antes de apartar la vista rápidamente y huir a su coche con su prometido. Valeria y Carlos la siguieron. Al pasar a mi lado, Valeria murmuró lo suficientemente alto para que yo la oyera, «Te arrepentirás de esto». Pero no quedaba fuerza en su voz. Finalmente, mi padre y Beatriz salieron. El rostro de Beatriz estaba torcido por el odio, sus labios murmuraban maldiciones en voz baja como una vieja bruja lanzando hechizos. Mi padre se detuvo frente a mí, con los hombros caídos. Lucía, lo siento. Nunca quise que terminara así. Su voz era débil, casi un susurro, pero sus palabras no me llegaron en absoluto. Papá, siempre has sido así. Mi propia voz me sorprendió. Calma, serena, casi desapegada. Ante mis palabras, mi padre de repente levantó la vista, pero no pudo decir nada. Mordiéndose el labio con frustración, dejó que Beatriz lo tomara del brazo y caminó pesadamente hacia su coche. Uno por uno, los 3 coches se alejaron, seguidos de cerca por el coche patrulla.
Me quedé allí observando en silencio hasta que las luces traseras rojas desaparecieron en el bosque oscuro. Entonces, por fin, volvió la quietud. Entré lentamente en mi casa, mi fortaleza. El aire cálido envolvió mi cuerpo helado. Me quité el abrigo y comencé a caminar por las habitaciones, lista para empezar a limpiar. Mientras caminaba por la sala de estar, mis ojos captaron algo atascado entre los cojines del sofá, un teléfono inteligente familiar. Pertenecía a Beatriz. Debía haberse ido con tanto pánico que había olvidado lo único que atesoraba casi tanto como su propia vida. Convenientemente, no estaba bloqueado. No sentí culpa ni vacilación. Como un detective examinando pruebas, abrí su aplicación de mensajería. Y allí estaba, un abismo de mensajes de texto revelando una verdad mucho más fea de lo que podría haber imaginado. Era un chat grupal entre Beatriz y sus amigas del vecindario. La conversación comenzaba la misma noche en que le había contado a mi familia sobre la compra de esta villa. Chicas, no lo van a creer. Esa chica, Lucía, se jactó de comprar una enorme villa en la montaña con sus ganancias de la bolsa. Es absurdo. Oh, cierto. Es tu hijastra, ¿verdad, Beatriz? Exactamente. ¿Y qué audacia? Dice que organizará la Navidad allí este año. Por supuesto, ella paga todo. Supongo que solo quiere presumir. Bueno, le seguiré el juego por las apariencias. Mi mano temblaba de furia mientras me desplazaba. Para sus amigas, me había pintado como la nueva rica, la chica sin cultura que tira el dinero para impresionar, mientras se presentaba a sí misma como la madre amable y sufrida que complace a una niña tonta. Luego llegué al último mensaje, enviado solo unas horas antes del desastre de esta noche. Vamos a la villa ahora, antes de que llegue Lucía, por supuesto. Una vez que termine de preparar y pagar todo, la despediré cortésmente. Nos merecemos una verdadera Navidad familiar sin extraños. ¡Feliz Navidad a todas! Esa era la verdad. Bloqueé la pantalla y puse el teléfono sobre la mesa. No era solo una posesión olvidada. Era una prueba, una evidencia innegable de su traición. Nunca más dejaría que pisotearan mi vida o mi dignidad. En silencio, pero con absoluta resolución, hice un voto. No dejaré que esta casa se convierta en un lugar maldito, manchado por sus sucios recuerdos. Cogí el teléfono y marqué el número de la única persona en la que podía confiar completamente. Hola, Lucía. Feliz Navidad. ¿Cómo va la fiesta? Era Alejandra. Su voz, brillante y cálida como la luz del sol a través de las nubes. En el momento en que la oí, la tensión dentro de mí finalmente se rompió, y me permití exhalar. Alejandra, estoy agotada. Debió haberlo intuido todo. Su tono cambió al instante. Serio, centrado. Le conté todo, cada detalle, cada palabra, sin omitir nada. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Luego, con una voz temblorosa de ira contenida, dijo, ya veo. Voy para allá ahora mismo, y no sola. Esteban, Jimena y Pablo están conmigo. Nosotros somos tu verdadera familia, Lucía. Convertiremos esta Navidad horrible en la mejor noche de tu vida. Espéranos. Antes de que pudiera responder, colgó. Sus palabras, feroces e inquebrantables, encendieron una pequeña y preciosa llama dentro de mi corazón helado. Con un firme de acuerdo, me recompuse y me puse de pie. Para prepararme para su llegada, comencé borrando todo rastro de su presencia. Cada odioso remanente dejado en la sala de estar. Cada vaso que habían usado fue directamente a una bolsa de basura. Quité el mantel y lo reemplacé con uno nuevo. Luego me dirigí a la chimenea. 7 calcetines navideños colgaban sobre ella. Bajé 6, dejando solo el mío, y arrojé el resto al fuego sin dudarlo. El fieltro rojo se curvó y ennegreció mientras las llamas lo devoraban. Observé en silencio. Era un ritual de despedida, mi adiós final a la persona que solía ser. 2 horas después, los faros cortaron la nieve que caía mientras subían la colina hacia la villa. Cuando abrí la puerta principal de par en par, vi a Alejandra, Esteban, Jimena y Pablo allí de pie, sus rostros preocupados, pero brillando con calidez. Lucía. Chicos. No dijimos nada más.
simplemente nos abrazamos con fuerza. Pronto, la mesa se llenó con la comida y el vino que habían traído, y la casa que había estado en silencio mortal hacía solo unas horas, volvió a la vida, llena de risas, luz y música. La verdadera Navidad había comenzado por fin. Ha sido una noche dura, pero brindemos por Lucía y por el comienzo de su nueva vida. Salud. Salud. Levanté mi copa, rodeada por el calor de la risa de mis amigos, y sentí que la gratitud hinchaba mi pecho. Los eventos del día me habían despojado de una familia falsa. Pero a cambio, me habían mostrado lo que significaba la verdadera amistad. Cuando la fiesta se calmó un poco, llamé a Alejandra y a Esteban, que trabajaba en un bufete de abogados, al estudio. Sobre la mesa entre nosotros, coloqué el teléfono de Beatriz. La prueba. Quiero que veáis esto. Abrí el chat grupal y les mostré los mensajes, los intercambios nauseabundos que se habían burlado y me habían engañado. Esteban los leyó lentamente. Su comportamiento tranquilo no se alteró, aunque un profundo ceño fruncía su frente. Cuando finalmente levantó la vista, su voz llevaba el peso de su profesión. Lucía, esto es peor de lo que crees. Especialmente este chat de grupo. Es condenatorio. En las manos adecuadas, esto podría destruir por completo la credibilidad social de Beatriz. Alejandra se inclinó hacia adelante, con los ojos muy abiertos. ¿Qué quieres decir? No estarás pensando en filtrar esto en línea, ¿verdad? Esteban negó con la cabeza firmemente. No, esa no es nuestra manera. Lo que haremos debe ser inteligente, preciso y, sobre todo, legal. Lucía, no buscas venganza. Lo que quieres es justicia. Hacer que enfrenten el peso de sus acciones dentro de los límites de la ley. ¿Tengo razón? Asentí con firmeza. Exactamente. No quiero rebajarme a su nivel, pero ya he terminado de estar en silencio. El plan de Esteban fue meticuloso. Primero, preservaría cada línea del chat, especialmente los mensajes donde Beatriz me ridiculizaba y detallaba su plan. Serían archivados como evidencia legalmente válida. A continuación, calcularíamos cada costo de la fiesta de Navidad hasta el último céntimo. Comida, decoraciones, transporte, incluso la propiedad dañada. Luego, se enviaría una carta de demanda formal de compensación a mi padre y a Beatriz por correo certificado, acompañada del informe y los extractos seleccionados del chat. Probablemente lo ignorarán o intentarán negociar la cantidad a la baja. Cuando Esteban terminó su frase, sus labios se curvaron en una leve sonrisa de suficiencia. Ahí es cuando jugamos nuestra siguiente carta, el chat mismo. Si se niegan a llegar a un acuerdo, informaremos a las autoridades correspondientes. La oficina de cumplimiento de la empresa de tu padre y la junta directiva de la asociación social de Beatriz. No es una amenaza, solo la verdad presentada donde corresponde. No era una amenaza violenta. Era simplemente el ejercicio de un acto legítimo, informar hechos como hechos a las autoridades adecuadas. Para alguien como Beatriz, que valoraba la reputación por encima de todo, sería peor que cualquier sentencia de prisión. Entonces, Lucía, ¿qué dices?, me preguntó Esteban. Esta es la estrategia que propongo para tu lucha. Sin un momento de duda, encontré su mirada. Hazlo exactamente como has dicho. Unos días después de Navidad, la carta certificada fue enviada desde el despacho de Esteban, dirigida conjuntamente a mi padre y a Beatriz. Dentro había un resumen detallado del incidente, una reclamación formal por daños y perjuicios hasta el último artículo, y un anexo que contenía extractos cuidadosamente seleccionados del chat, lo suficiente para mostrar la verdad. Se les dieron 7 días para responder. Durante esa semana, puse mis asuntos en orden en silencio con la ayuda de mis amigos. La villa fue entregada a una prestigiosa firma inmobiliaria, listada como un alquiler de lujo para clientes extranjeros. Ya no había necesidad de que ese lugar fuera un sitio de recuerdos familiares. Cuando pasaron los 7 días, encontré docenas de llamadas perdidas y mensajes de voz de mi padre. Su voz temblaba, desprovista de su autoridad habitual. Lucía, por favor, solo habla conmigo. Esa carta, ¿qué está pasando? Beatriz está fuera de sí. Escuché el mensaje hasta el final, mi corazón frío e inmóvil. Luego, sin devolver la llamada, marqué a Esteban. Unos días después, me reuní con ellos dos de nuevo.
Mi padre y Beatriz, en una tranquila sala de conferencias en el bufete de Esteban. Solo habían pasado unas pocas semanas desde Navidad. Sin embargo, parecían irreconocibles. Beatriz, todavía envuelta en su abrigo de diseñador y joyas, parecía un fantasma bajo el maquillaje. Su tez cenicienta, sombras oscuras grabadas bajo sus ojos. Su orgullo ya debía estar destrozado. ¿Entonces, puedo tener su respuesta? La voz de Esteban era tranquila, profesional, despiadadamente firme. Mi padre tembló mientras metía la mano en su bolso y sacaba un sobre. La cantidad total que solicitaste está aquí. Pero Beatriz lo interrumpió, su voz aguda y desesperada. Espera, antes de que pagues, déjame decir algo, Lucía. ¿Nos estás chantajeando? Si haces públicos esos mensajes, también te destruirás a ti misma. ¿No lo ves? Esteban ni siquiera parpadeó. Usted no entiende, señora. Aquí no hay chantaje. Simplemente le estamos informando de las opciones legales disponibles para nosotros en caso de que rechace una reclamación legítima. Por ejemplo, la empresa de su marido cotiza en bolsa, ¿no es así? Me pregunto cómo reaccionarían los accionistas si se enteraran de que la familia de un ejecutivo corporativo está involucrada en una conducta que roza el acoso y el fraude. Ante esas palabras, mi padre jadeó y el rostro de Beatriz palideció mientras se quedaba en silencio. Todo había terminado finalmente. Mi padre colocó el sobre en la mesa con mano temblorosa y se disculpó profundamente. Beatriz hizo lo mismo, rígida y en silencio. Me levanté sin mirarlos nunca. En la puerta, me volví solo una vez, lo suficiente para susurrar la última palabra que les diría. Adiós. Desde el bufete de abogados, fui directamente a una tienda de teléfonos. Sin dudarlo, cambié mi número. El mismo número que había tenido durante más de una década. Mi padre, Beatriz y mis hermanas. Ninguno de ellos existe ya en mi vida. Cortar todos los medios de contacto fue el ritual final para despedirme de mi antiguo yo. Días después, Esteban me reenvió un documento firmado por mi padre y Beatriz, una declaración notariada que confirmaba el pago total de los daños y una promesa legalmente vinculante de no volver a contactarme nunca más. Solo un trozo de papel. Y, sin embargo, sentí como si me hubieran quitado el peso del mundo de encima. Para cuando el invierno dio paso a la primavera, mi vida había encontrado su nuevo ritmo. La villa, una vez un monumento a la falsa unidad familiar, ahora estaba alquilada a largo plazo a un ejecutivo de una empresa de tecnología extranjera. Se había convertido en lo que siempre debió ser, una base sólida para mi futuro, no una prisión para mi pasado. Una tarde, al volver a casa del trabajo, noté una figura familiar de pie junto a la puerta de mi apartamento. Encorvado, más pequeño de lo que recordaba, era mi padre. Lucía. Su voz era apenas un susurro. Nos sentamos en un café tranquilo cercano. Juntó las manos sobre la mesa y las miró fijamente durante un largo rato antes de finalmente levantar la vista, con lágrimas brillando en sus ojos cansados. Siento mucho todo. Ese día, debería haberte protegido. Te fallé como padre. Lo miré, mi tono sereno, distante. ¿Por qué ahora? Ante mi fría pregunta, mi padre sacudió débilmente la cabeza. Fue todo por mi debilidad. Tenía miedo de enfrentarme a Beatriz. Pero ese día, cuando te perdí, finalmente me di cuenta de lo que debería haber estado protegiendo todo el tiempo. Escuché las palabras de mi padre en silencio. No te pediré que me perdones, pero por favor, cree esto. Realmente lamento lo que he hecho. Después de una larga pausa, finalmente hablé. Aceptaré tu disculpa, pero el perdón es un asunto completamente diferente. Y hay una condición absoluta. Lo miré a los ojos y dije, de ahora en adelante, si todavía deseas tener alguna relación conmigo, será solo cuando estés solo. No quiero saber nada más de Beatriz o de tu llamada familia de verdad. Ni siquiera pronuncies sus nombres delante de mí otra vez. Esa fue la nueva frontera que tracé por el bien de mi propia vida. Mi padre asintió, apesadumbrado pero firme. Después de dejar el café, caminé a casa sola. Y mientras lo hacía, comencé a sentir realmente el peso de lo que había ganado. Ya no tenía que soportar por el bien de nadie más. ¿A quién perdonar y a quién dejar ir?
Cada regla en mi vida ahora era mía para decidirla. Había perdido muchas cosas, sí, pero a cambio, había ganado la libertad de tomar el control de mi propia vida. Una libertad que brillaba con una intensidad más allá de cualquier cosa que hubiera conocido. Mi verdadera vida estaba comenzando aquí y ahora.